Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Se escabulló tras una cascada con incrustaciones minerales. El sonido del agua burbujeante disimulaba su respiración y sus pasos. Esta zona estaba un poco río arriba de su lago, alimentando un arroyo que corría a lo largo de unas grietas convenientemente pequeñas. En algún momento, unos días atrás, el agua que entraba había olido ligeramente a sangre. La fuente había estado allí, cerca de esta cascada. Una decoloración marrón en la piedra, parcialmente interrumpida por el arroyo, era la causa más probable que había encontrado hasta el momento. También había manchas en el charco. Sus bordes no estaban definidos por la simple fuerza de la gravedad, sino también huellas parciales y lo que parecía un rastro dejado por la víctima al ser arrastrada. Terminaba en un pasillo con un montón de huesos despojados. Con toda probabilidad, este era el territorio de un ghoul no migratorio, pues si bien los ghouls parecían funcionar con reglas de nutrición diferentes a las que conocía de su primera vida, su necesidad de agua era la misma que la de todos los seres vivos. Con el tiempo, volverían. Tanya no tenía forma de medir la fuerza de este ghoul, pero su intuición le decía que no eran tremendamente poderosos. Definitivamente no eran inofensivos. Habían matado y devorado a un intruso sediento, pero el hecho de que estuvieran allí y no rondando las calles de Pátala decía algo sobre sus habilidades. La ciudad subterránea era obviamente el mejor terreno de caza de la zona, así que cualquier ghoul que ocupara territorio en otro lugar lo hacía solo para evitar la competencia de una mayor densidad de población. Y un ghoul que habitualmente evitaba la competencia era uno con el que se podía competir. Además, incluso si tuvieran una fuerza que rivalizara con la de un ápice, nada de eso importaba mientras Tanya pudiera evitar ser golpeada. Así que Tanya esperó durante horas y horas, sentada en una piedra húmeda detrás de una cascada, a solas con sus pensamientos. El agua allí abajo era fresca y clara, y sin duda bien mineralizada. Los yuppies pagaron bien por algo así en su primera vida. Las dudosas afirmaciones sobre sus beneficios para la salud y un sabor sin purificación industrial persistente elevaban el precio por un factor que no guardaba relación con el valor práctico del producto. Por un momento, Tanya no pudo evitar admirar la ingeniería social detrás de todo, promocionando un multivitamínico incompleto y diluido como una opción viable simplemente porque no se elaboraba en un laboratorio. Claro que, en su situación actual, la botella podría ser más valiosa que el agua misma. Tanya cambió un poco de postura, intentando acomodarse contra la roca tallada por el agua. Para disimular su olor, se había dado un baño, algo poco común para la mayoría de los residentes del subsuelo, y también había lavado sus trapos. O al menos lo había intentado. Su lucha la había dejado hecha jirones, empapada en sangre y llena de agujeros, por no mencionar la gran cantidad de polvo y arenilla que solía acumularse en sus pliegues. Tanya sentía el fresco aire de la cueva rozando la piel de su espalda a través de los numerosos desgarros de su armadura, y lamentaba la muerte de la industria textil en su vida actual. Más que ropa, había vendado sus heridas y construido su cama. Había tejido las cestas del hombre primitivo y había limpiado los hogares del moderno. Incluso había filtrado su café. Y ahora, con las fibras orgánicas de la superficie sin duda irradiadas, incineradas y sumidas en un siglo de invierno ceniciento, que la industria textil descanse en paz. Bueno, tal vez no fuera tan desesperada. Siempre existía la posibilidad de que algún multimillonario apocalíptico hubiera hecho alguna travesura en los últimos días de la superficie. Tal vez hubiera alguna central nuclear subterránea escondida en algún lugar con un invernadero y algunos atisbos de comodidad moderna. Quién sabe, tal vez los ghouls, que obviamente eran una especie de mutante de rápida evolución, ahora eran resistentes a la radiación superficial y podían volver a la superficie y comenzar a reconstruirse. Bueno, fuera cual fuera la verdad, Tanya estaba segura de que no conseguiría una camisa nueva en un futuro próximo. La vida vegetal que sobrevivía allí arriba probablemente era extremófila y diminuta, pues el invierno nuclear probablemente había congelado el planeta durante décadas o más. Difícilmente el tipo de cosa con la que se pudiera hacer tela. El sonido del agua corriendo al que Tanya se había acostumbrado durante las últimas horas cambió repentinamente, un ligero silbido, seguido de un goteo. Si bien los ojos de los ghouls podían ver en la oscuridad total, cualquier método que usaran no podía ver a través de las superficies. Tanya no podía ver a través de la cascada a lo que fuera que producía el sonido, pero esto significaba que este tampoco podía verla a ella. El sonido repitió su ciclo y Tanya se armó de valor, una pequeña porción de Kagune deslizándose desde su hombro derecho. Un ala con una pluma agrandada afilada como una cuchilla en la punta.
Un ojo, parcialmente abierto, se abrió de par en par, recorriendo la habitación en busca de un enemigo. Por miedo a revelarse y perder el factor sorpresa, Tanya no pudo confirmar la procedencia del ruido. Buscar comida resultó ser una estrategia imposible fuera de las murallas de la ciudad, así que Tanya tuvo que convertirse en una cazadora de verdad. Y eso significaba no dudar. Sus piernas se tensaron como las de un saltamontes contra la pared tras la cascada, esperando a que el sonido se repitiera una vez más para confirmar su dirección. Y así fue. La pluma agrandada de la punta del ala de Tanya atravesó la cascada, seguida de cerca por el resto de su cuerpo. La longitud de su antebrazo, blanco como el hueso, y visiblemente más grueso a lo largo de la columna, era su mejor intento hasta el momento de fabricar una espada de verdad. Frente a ella, a través del chorro de líquido, una mujer rechoncha se arrodillaba junto al arroyo, ahuecando las manos en el agua. Levantó el rostro justo a tiempo, lanzándose de lado para esquivar el primer golpe de Tanya. En el suelo, la espalda de la mujer se abultó alrededor de las costillas, y Tanya maldijo ambos casos de mala suerte. No solo había logrado esquivar, sino que además era una Koukaku. La formación del Kagune de su enemiga significaba que Tanya solo tenía un momento antes de tener que lidiar con un escudo problemático, así que sin perder un segundo, desplazó su peso para otro golpe. Blandiendo su ala hacia abajo, su hoja de pluma atravesó el estómago de la mujer a medio camino entre el ombligo y el costado. Durante la semana que había transcurrido desde que Tanya fue expulsada de la ciudad, Tanya había estado intentando crear una espada que pudiera empuñar. Como estaba familiarizada con un rifle de bayoneta, su objetivo inicial había sido crear una lanza de hoja larga de aproximadamente ese tamaño. Esto aún no lo había logrado. No solo carecía del control preciso de la forma necesario para fabricar un arma bien equilibrada, sino que crear algo duradero había resultado ser un obstáculo inmenso. Podría lograrlo en cierta medida, pero el producto final sería pequeño y frágil, equivalente básicamente a una maquinilla de afeitar de gran tamaño, y hacerlo parecía cansarla tanto como crear una masa 1000 veces mayor. Si bien podía fabricar una punta de lanza respetable con eso, formar un palo para encajarla era imposible en el futuro previsible. Y como resultado de toda esta experimentación, incluso después de una comida tan abundante, Tanya volvía a morir de hambre. Solo habían pasado unos días desde que huyó de la ciudad. Demasiado hambrienta y cansada para siquiera hacer un Kagune completo, Tanya tuvo que ser creativa. Hojas cóncavas del tamaño de tablas de surf emergieron de la espalda de la mujer caída y ella atacó a Tanya, cortándole el ala en 2/3. La carne cortada burbujeó y gimió, remodelándose para formar otra punta de ala más abajo. De rodillas, pero protegida por su Kagune, la mujer agarró la hoja rota en su costado y tiró. Crujido el segmento de la hoja que sobresalía de su vientre se hizo añicos, dejando el resto en el lado equivocado de su pared abdominal. Miró a Tanya con enojo, haciendo una mueca de dolor. Los labios de Tanya se curvaron en una sonrisa victoriosa. Aunque no podía distinguir mucho del hueso denso y resistente, había descubierto cómo extenderlo finamente sobre una superficie. Combinada con un núcleo de cristal de rápida disolución, esa hoja se había vuelto demasiado frágil para retirarla apenas segundos después de separarse de su Kagune. Durante los 10 minutos aproximadamente antes de que el resto de la hoja se disolviera, la enemiga de Tanya tendría que luchar con las tripas llenas de hojas de afeitar. La desventaja era que, como debía permanecer adherida a su Kagune para que el cristal mantuviera su estructura, no podía blandir la hoja con la destreza de sus manos. Además, seguía siendo bastante frágil incluso adherida, así que no era el tipo de cosa con la que intercambiar golpes. Apretando los dientes, la mujer hundió una de sus palas afiladas en el suelo de piedra de la cueva, antes de retorcerla bruscamente. Dejó escapar un grito de esfuerzo cuando la tierra se quebró y se elevó, y el Kagune de la mujer bajita levantó una pala llena de roca fragmentada. Tanya se dio cuenta de lo que su enemiga planeaba y dobló su única ala, pero apenas sirvió de nada. Una lluvia de piedras, algunas del tamaño de cocos, destrozó la delicada estructura de su Kagune. Empujada por las rocas, su ala se dobló hacia atrás e impactó a Tanya en la cara y el pecho. La energía cinética de los proyectiles apenas disminuyó. Desafortunadamente, Tanya no había podido recrear la armadura ósea que había crecido sobre su piel en su lucha contra Kibo, por lo que su esqueleto real tuvo que absorber la fuerza del ataque. Sintió que su pómulo, mandíbula y varias costillas se fracturaban al chocar las pesadas piedras contra su cuerpo. Su Kagune solo era tan útil como otra capa de ropa a la hora de protegerse. Con un gesto de dolor y con los senos nasales llenos de sangre, la fuerza de los golpes y el impacto de sus heridas la arrojaron al suelo.
Agarrándose la cara, el maltrecho Kagune de Tanya comenzó a generar rápidamente docenas de fragmentos de cristal entre su plumaje, y luego respondió con un golpe al aire para lanzarlos. La mujer plantó su ancho Kagune en el suelo frente a ella y se ocultó tras ellos, rompiéndose contra sus resistentes espadas endurecidas. Una vez finalizada la descarga, bajó la guardia y dio un paso adelante, pero otra ráfaga de púas de cristal de Tanya la envió de vuelta a su escudo. Tanya finalmente se puso de pie después de unos instantes, escutiendo un diente suelto que había estado rodando por su boca. Lanzó otra ráfaga de proyectiles a la mujer para reducir su ritmo, y luego se lanzó hacia la salida de la cámara de la cascada, agachándose en el largo tramo del río subterráneo. El pasaje era demasiado estrecho y bajo para volar, pero eso no importaba, ya que Tanya estaba demasiado hambrienta como para fabricarse un par de alas adecuadas para la tarea. En cambio, corrió por la orilla con agilidad simiescamente demasiado preocupada por la carrera como para pensar en las consecuencias que podría significar una cacería fallida. La mujer la siguió poco después, pero no podía ni pensar en igualar la velocidad de Tanya. Sus kagunes no solo eran densos y voluminosos, sino que un enorme moretón se extendía desde el punto donde el kagune de Tanya le había atravesado el estómago. Al asomarse por encima del hombro, Tanya lo vio y redujo la velocidad, respirando con dificultad el aire húmedo del río. Su enemiga empezaba a verse débil. La sangre perdida por una hemorragia interna masiva finalmente la estaba alcanzando. Sacó una fina espada de las plumas rotas de su encogido kagune y giró, quedándose justo fuera del alcance de la otra Goul. Una de las palas de la mujer se dirigió al río, golpeándolo y llenando el aire de rocío. La usó como cobertura para su siguiente ataque, una larga embestida con su otra espada, dirigida al cuello de Tanya. Sin embargo, las perturbaciones ópticas como el humo y el rocío tuvieron poco efecto en Tanya, quien ya estaba acostumbrada a luchar en las densas nubes grises del Rin. Aunque ya no podía ver a la mujer a través del agua, pudo interpretar dónde se encontraba basándose en el movimiento incompleto que había visto por última vez. Cayendo de rodillas y bajo el ataque de la mujer, Tanya blandió su ala en el arco más amplio que pudo dado el estrecho pasaje. Sintió la hoja tocar la suave carne del vientre de la mujer una vez más, y continuó su ataque hasta que la hoja salió por el otro lado. Una cómica cantidad de sangre brotó de una larga herida que cruzaba el vientre de la mujer, tiñendo el río con remolinos de rojo oscuro. Ambas manos cayeron para cerrarla, pero no pudieron evitar que el largo corte dejara caer trozos de intestino destrozados en las aguas del arroyo. Hundiéndonos en el suelo de la cueva también había fragmentos de la hoja endurecida con la que había apuñalado a la mujer antes, cada uno aún afilado como una cuchilla. La mujer cayó al agua poco profunda, parcialmente desangrada. Gimió, mirando a Tanya con una mirada compasiva, pero Tanya no mostró compasión. Estaba demasiado hambrienta. Tras un instante de puntería, su ala impactó el cuello de la mujer, desgarrando carne y conductos orgánicos con sus plumas primarias. Tanya la arrancó con violencia, dando al arroyo otro trago de sangre. Los ojos de la mujer perdieron el movimiento y Tanya esperó unos instantes para asegurarse de que no sanaría, luego se desplomó en el agua ensangrentada. Jadeando como un perro, se palmeó la cara con furia varias veces para encontrar sus heridas, retorciendo la mandíbula y acomodándose la nariz. Lo logró, pero el cosquilleo de la curación no sustituyó el dolor abrasador de sus huesos faciales rotos, y cuando la adrenalina empezó a dar paso a la conmoción, comprendió por qué. Aunque su lucha había sido breve, la había dejado completamente hambrienta y exhausta, demasiado para sanar adecuadamente. Como un intento soñoliento e impreciso de apagar el despertador al amanecer, Tanya llevó la otra mano a la herida abdominal de la mujer, encontrando rápidamente la manera de entrar. Sus dedos agarraron un trozo resbaladizo de intestino cortado y se lo metió en el lado sano de la boca. Al cortar con los dientes las vísceras amargas, Tanya notó que, si bien gomosa, la textura no era tan mala como esperaba. Tragó saliva y, tras un instante, el dolor del hueso roto dio paso al hormigueo y los calambres del crecimiento. Tanya por fin pudo relajarse. Comió primero la parte más dañada de la mujer, seguida de todos los órganos, que habrían sido los más rápidos en pudrirse. En general, todo fue una experiencia bastante mala, pero algunos fueron notablemente mejores que otros. El músculo denso y rojo oscuro del corazón casi habría sido agradable, si no hubiera sabido a metal y carbón. Mordisco tras mordisco, el hígado, los pulmones y los riñones del Goul fueron masticados y tragados por la niña que la había asesinado minutos antes. Finalmente, una vez que el pecho y el estómago de la mujer estuvieron vacíos, Tanya se recostó y gimió. A pesar de comer kilo tras kilo de delicados tejidos orgánicos, Tanya no podía saciarse del todo.
Aunque se sentía mucho mejor ahora, por mucho que tragara, nunca lograba saciarse del todo. La sangre le goteaba de la barbilla y una punzada de timidez la invadió. ¿Dónde estaban sus modales? Empezó a limpiarse la boca con la mano y a sumergirla repetidamente en el agua para limpiarla antes de darse cuenta de lo estúpido que era. No había nadie que juzgara los malos modales allí abajo. Aunque limpiarse probablemente seguía siendo una buena idea. Arrancó un trozo de la ropa andrajosa de la mujer para usarla como servilleta, limpiándose la boca y la barbilla. Espera, hay otra parte que se echa a perder. Tanya se arrodilló junto a la mujer y, gracias a la flotabilidad que proporcionaba el agua poco profunda, la levantó. Sacó una pequeña porción de kagune con la punta de una pluma curvada como un bisturí, la agarró y la guió hasta la espalda de la mujer. Al separar piel y músculo, Tanya expuso una delgada bolsa presionada contra su caja torácica. La fuente del kagune. La cortó y mordió la envoltura, derramándose un entramado viscoso de tendones y membranas en su boca. Tanya sintió arcadas. Era como morder una esponja de cocina usada llena de gelatina, y sabía a plástico quemado y moho. Las extremidades y los músculos durarían un tiempo, ya que la intoxicación alimentaria aparentemente no era un problema para los ghouls, y podrían usarse para reponer fuerzas después de otra ronda de experimentación y entrenamiento. Pero si no se comía esa parte ahora mismo, se marchitaría y se desperdiciaría, y perdería las preciadas calorías que tan difíciles de conseguir allí abajo. Apretando los puños, Tanya dio un gran mordisco y lo tragó sin masticar. El órgano flácido se deslizó asquerosamente hasta su estómago. Unos cuantos bocados más y listo, Tanya respiró aliviada. Con la ayuda del agua corriente, empujaría el resto del cadáver río abajo, hacia su lago. Usar su kagune le provocaba un hambre insaciable, así que mientras entrenaba, se lo comería lentamente hasta el último trocito, con huesos y todo. Al diablo con su propio placer, Tanya ya no quería quedarse corta. Empujada incómodamente contra una grieta del techo, Tanya se reclinaba sobre una repisa de piedra en un ángulo nauseabundamente incómodo. No estaba del todo boca abajo, pero era suficiente para que toda su sangre se le subiera a la cabeza y los brazos. Con los puños apretados y el corazón latiendo furiosamente, Tanya imitó su rutina de entrenamiento de fuerza G negativa estándar del Imperio, modificada para máxima resistencia a baja intensidad. Si bien aún conservaba la memoria muscular para las acrobacias aéreas, su cuerpo era nuevo y verde, y requería mucho entrenamiento. Para su sorpresa, las horas de esto todos los días durante la última semana habían dado resultados que superaban con creces sus mayores expectativas. La resiliencia y la curación de los ghouls parecían facilitar una adaptación rápida y sencilla. Pero incluso con este éxito, su lengua solo podía saborear la decepción, porque el entrenamiento de fuerza G no era para lo que Tanya se había metido en esa grieta. Originalmente, esta había sido una posición que había ocupado para una emboscada, situada en un corredor privilegiado para la interceptación de migrantes que llegaban. Al pasar alguien, Tanya descendía como un leopardo saltando de un árbol con la esperanza de despachar al desafortunado visitante con el menor riesgo posible. Había buscado en la mayoría de los pasadizos de la zona y, al final, decidió que esta era su mejor opción por su ubicación central y mayor tamaño. El único problema ahora era que la llegada de migrantes se había detenido por completo. Al menos, aún no había visto pasar a ninguno. A medida que pasaban los días y el entrenamiento de Tanya en la fuerza G se hacía cada vez más fácil, la cuestión de si abandonar su puesto por completo se inclinaba cada vez más hacia el abandono. Al principio, había racionalizado que esto era de esperar dada la mucho menor densidad de población fuera de los muros de Pátala, pero la naturaleza restrictiva de los pasadizos de las cuevas debería haber atraído a alguien hacia ella. Incluso con la gente de por aquí buscándose comida, los pasadizos seguían estando desproporcionadamente vacíos. Tanya frunció el ceño, incómoda de que sus planes fracasaran de forma tan decepcionante. Aún no tenía hambre, pues había descubierto cómo sacar solo pequeñas porciones de su kagune a la vez para un entrenamiento eficiente, pero la perspectiva de una semana entera desperdiciada no la complacía. Seguramente, después de una semana entera sin nada, alguien tenía que estar a la vuelta de la esquina. Suspiró, preparándose mentalmente para protegerse del costo irrecuperable y las falacias del jugador. Tanya sabía que la probabilidad de que alguien tropezara ciegamente en esta cámara no había sido mayor que la de ayer. Habría habido alguna bifurcación anterior, más poblada, en el camino que Tanya había pasado por alto en su afán por escapar de la ciudad.
Una pierna doblada se apartó de la piedra y Tanya salió de la grieta. Dando tumbos por el denso aire subterráneo, giró como un gato caído hasta que sus pies extendidos tocaron el frío suelo de la cueva, doblando las rodillas como resortes hasta absorber toda la energía cinética. ¡Dios mío! Un 10 perfecto. Gritó un coro de voces imaginarias desde la mesa de jueces, mientras Tanya hacía una elegante reverencia. La medalla de oro en gimnasia es para Tanya von de Gurechaz del Imperio. Un rugido de exultante victoria germana llenó el aire del estadio, mientras Tanya observaba con una lupa óptica los rostros de celebración de Visa y el resto del 203O. Al otro lado, vio los rostros agrios de Francois, Albish y la derrota estadounidense, apretando los dientes de rabia mientras sus esperanzas de supremacía se evaporaban. Se volvió hacia el cordón imperial del estadio, esta vez mirando directamente a los rostros atónitos del siempre insensato alto mando. Así es, sé lo que significan esas miradas. ¿Cómo vas a devolver a la mejor atleta de tu país al frente? Sigue adivinando, porque nunca lograrás que regrese. La tierra se estremeció y el estadio olímpico se desvaneció. Su mente, ahora lo suficientemente estimulada como para dejar de lado la autocomplacencia. Algo andaba mal. Tanya cayó, hundiendo las rodillas voluntariamente mientras una roca del tamaño de una llanta se precipitaba por el espacio que su cabeza ocupaba hacía apenas un momento. Sus alas se desprendieron de la carne de sus hombros, desplegándose en un chorro de sangre y piel desgarrada. Absorbieron el aire de su posición semisentada en el suelo, enviándola a un lado de la caverna antes de que se formaran por completo. Apenas se lanzó en espiral por el espacio, una figura altísima saltó desde la oscuridad del pasaje hacia adelante, hundiendo un puño inmenso del tamaño de la cabeza de Tanya a centímetros de profundidad en el sólido suelo de piedra, justo donde ella había estado. Claro que los mosquitos no son más fáciles de aplastar con la sabiduría de la edad. La cara Oni de Kibo rugió, salpicando saliva entre sus labios tensos y encogidos. He derrumbado el camino a la superficie, rey carnicero. Deja esta inútil persecución y ambos podremos tener paz. Había saltado del lado equivocado de la caverna, viniendo del camino opuesto a Pátala. Tanya sabía ahora que era más inteligente de lo que había pensado inicialmente, así que obviamente sabría que, siendo 5 veces más grande que ella, no podría expulsarla con éxito de los innumerables pasajes más pequeños que jaspeaban este lugar. Al cortar el camino a la ciudad, había cortado el suministro de calorías de la ciudad. Por muy eficiente que fuera el intestino de un ghoul, no podía romper las leyes de la termodinámica. Sin un nuevo flujo de migrantes que los alimentara, Tanya no solo moriría de hambre, pero todo Pátala lo haría también. Vale. Sé cuando me han vencido, dijo Tanya, aprovechando la oportunidad para ponerse de pie. Si me matas rápido, Tanya salió disparada a media frase, batiendo las alas para acelerar como una goma elástica rota. Oyó un gruñido de frustración resonar en las paredes de la caverna tras ella antes de que comenzara el rítmico redoble de los pesados pasos de Kibo. Tanya se agachó, detectando con una cantidad anormal de ojos otra piedra que le lanzaban. Esta se estrelló contra el suelo del pasaje y Tanya saltó sobre los escombros, deslizándose y rebotando de tal manera que sus pies apenas tocaron el suelo. Si bien el camino de la cueva era lo suficientemente ancho como para que ella desplegara las alas, también era lo suficientemente alto como para que Kibo echara a correr a toda velocidad, y el rejuvenecido guardián real parecía dispuesto a superarla con su largo paso. El Kagune de Kibo salió disparado hacia ella, el brazo blindado de imitación se dobló en el aire al desarrollar media docena de codos adicionales para ampliar su alcance. Tanya lo observó con sus cejas cegadoras y una ráfaga de cristales dentados hacia el rostro de Kibo, con la esperanza de cegarlo. Él lo bloqueó rápidamente con uno de sus brazos reales, con su segunda piel endurecida, que apartó la metralla puntiaguda como si fueran palillos, pero también cubriéndose los ojos por un instante crítico. Con la visión oscurecida en ambos sentidos, Tanya se adentró en un estrecho pasaje lateral por el que la mayoría de los adultos tendrían que deslizarse de lado. Kibo era demasiado grande para pasar por allí, pero segundos después, Tanya vio su Kagune serpenteando hacia ella, con las uñas como garras enganchadas, para agarrar lo primero que rozaran. Afilando una pluma como una cuchilla, un ala cortó a la otra, cortándola a la altura del hombro justo cuando el ala cortada fue agarrada por el apéndice articulado del celote. Retrocediendo como la lengua de una rana, ambos desaparecieron en la oscuridad de las cuevas. No queriendo quedarse quieta mientras Kibo acechaba, Tanya huyó rápidamente a través del pasillo. Un mechón de cabello rubio y sucio le cayó en la cara, de una longitud desigual en comparación con el resto de su enredada mata.
No había barberos bajo tierra, así que años de correr, tropezar y pelear habían hecho mella en lo que de otro modo habría sido un precioso ramo de mechones dorados como la paja. Bañarse en el lago podía eliminar la mayor parte de la suciedad que proporcionaba vivir en un reino de roca desgastada, y Tanya había sido hipervigilante en sus intentos de deshacer los enredos, pero la acumulación de grasa y polvo no podía evitarse por completo. Necesitaba un corte de pelo, un buen champú y prácticamente cualquier otro tipo de rutina de cuidado capilar bajo el sol. El exasperante comportamiento que recibía de quienes la consideraban tan ridículamente linda era terriblemente infantil, pero Tanya seguía prefiriendo ese trato a ser una porquería. Una cosa era que otros te despojaran de tu dignidad, pero otra muy distinta era no tener ninguna. Un par de horas después de su encuentro con el fanático, Tanya seguía explorando los túneles más pequeños. No había ni una mínima posibilidad de que pudiera matar a ese monstruo. Incluso si tuviera un mejor control de sus propias capacidades, la capacidad de Kibo para ignorar cualquier cosa que le lanzara hacía que Tanya dudara de que algo que no fuera una fórmula de penetración de búnkeres potenciada por el tipo 95 pudiera acabar con él. Había estado en el derrumbe y no pudo hacer nada al respecto. Aunque Tanya notaba que era irrazonablemente fuerte para una niña de unos 5 años, un muro de escombros como ese no era algo que pudiera despejar pronto. Tanya, manteniéndose en los pasajes más estrechos, había recorrido la mayor parte posible de la zona cercana, pero realmente parecía que la única subida estaba bloqueada. Entonces recordó a uno de los migrantes que había perseguido hasta las espadas de Asami como la falsa pesadilla. Venían de un pasaje al otro lado de Pátala. Acercándose incómodamente a la ciudad, Tanya retrocedió, abriéndose paso lenta y dolorosamente entre las fisuras que irradiaban del gran asentamiento. En algunos puntos, estaba tan cerca que Kibo podría haber introducido su Kagune en la pared y haberla agarrado. Había considerado volver brevemente para agarrar a Neiru, pero nunca lo había considerado una opción viable. Incluso antes de que le salieran alas, él había sido más lento que ella. El celote lo habría convertido en una mancha en el suelo. Tendría que volver en algún momento, cuando fuera más fuerte. Se echó el mechón de pelo suelto hacia atrás, alrededor de la oreja, con una sonrisa esperanzada dibujándose en su rostro. No se había caído solo, se había ido. Había una corriente de aire. Muy cerca ya del lugar donde habían encontrado al migrante, Tanya se lamió el dedo y lo levantó. Empezó a refrescarse ligeramente al lado de un estrecho pasaje que se alejaba de la ciudad. Seguirlo le había llevado una eternidad, incluso tuvo que detenerse a echarse una siesta en un ramal estrecho en el que era casi imposible incluso para ella colarse. Al menos tenía la seguridad de saber que no la interrumpirían. Recién descansada, Tanya continuó por el pasillo, guiada por una brisa que le agrietaba los labios como si fuera invierno. Entonces, unas fauces negras y abisales se abrieron sobre ella, un vacío de nada tintado que se extendía mucho más allá incluso de lo que los ojos de un ghoul podían ver. Un pozo sin fondo, excepto uno que subía. En el suelo se extendían media docena de esqueletos, con los huesos destrozados por un impacto a velocidad terminal. Lo más relevante, sin embargo, era lo que había caído con ellos. Camisas, vaqueros y, lo más alegre de todo, ropa interior. Todo bastante andrajoso y lleno de agujeros, pero aún así un gran avance respecto a sus propios harapos. En algún lugar, allá arriba, se encontraban las ruinas de un asentamiento moderno que debían saquear en busca de algo que finalmente fuera cómodo. Cerrando los ojos y concentrándose, Tanya pudo oír muy débilmente, un sonido que resonaba desde muy arriba. Aunque sus ondas sonoras estaban destrozadas hasta quedar irreconocibles por los innumerables rebotes en las paredes extrañamente lisas, su tono era justo el adecuado para dar en un blanco en su mente que correspondía a la voz humana. Inmediatamente la invadió el miedo, pero en cuanto la razón se impuso al instinto, Tanya se dio cuenta de un mal hábito que había desarrollado. Había múltiples voces, sin duda, inauditas en las calles despiadadas de Pátala. Esta gente hablaba, y por lo tanto, se podía razonar con ellas. El miedo no era una respuesta saludable a una conversación informal, y Tanya tendría que superar esa tendencia. Debería ser feliz, después de todo. Había encontrado a otros seres humanos con los que integrarse socialmente, y cerca de un lugar donde podía buscar mucho más que carne vieja. Por fin, sus días de miseria y ropa áspera podían quedar atrás. Se acabaron el miedo a ser asaltada como a una presa, y, por supuesto, se acabó el maldito canibalismo. Los dientes de Eto perforaron la gelatina firme y veteada del ojo de una paloma, encontrando el mordisco dulce y satisfactorio como una uva moscatel.
Los sándwiches de crema de frutas de las tiendas de conveniencia eran sus favoritos, y prefería los de fresas y las mencionadas uvas verdes grandes. Cocinar no era su fuerte, pero parecían bastante sencillos. Sin el mercado para un sándwich de crema para ojos, la única forma de probar uno sería preparándolo ella misma. Bueno, eso era una ilusión. Necesitaría más de 2 para intentarlo, y los ojos no conservaban su dulzura durante más de un par de horas. Eto se agachó sobre los cadáveres de un par de palomas sin ojos, compañeras que había aprendido, mientras reflexionaba sobre lo que le habían dicho. Su miedo mutuo finalmente le había dado la influencia necesaria para extraer algo más que información básica. De todos modos, las amenazas a los demás siempre parecían funcionar mucho mejor que el simple dolor. El amor realmente era algo maravilloso. Lo que había comenzado como una simple serie de paseos por el desierto subterráneo para jugar con algunas palomas y entrenar un poco se había convertido lentamente en un emocionante juego del gato, el ratón y el espionaje. Había algo que los batas blancas estaban tramando aquí abajo, más de lo que sus cabezas parlantes en la televisión dirían. Eto contaba ahora con 8 cabezas de paloma en su haber, procedentes de 3 patrullas distintas, cada una de las cuales traía consigo objetos que despertaban cada vez más su interés. Primero, trajeron lo que ella solo podía suponer que eran equipos de cartografía, cartas y electrónica especializada que Eto había destrozado con gusto. Cada dispositivo roto era señal de que aún sabían poco sobre la distribución del 24O, y ella estaba encantada de que siguiera así. Después, trajeron paquetes de comida deshidratada, demasiada para el número extrañamente pequeño de bocas que tenían que alimentar. Fue entonces cuando Eto empezó a sospechar y acribilló al único superviviente para obtener información antes de que éste perdiera la compostura. Sin embargo, lo que le había dicho no le había servido de mucho, solo indicaciones para llegar a un supuesto punto de encuentro que estaba vacío cuando ella llegó. Finalmente, sus últimas bajas habían llevado una cantidad desmesurada de cuerda y aparejos, como si estuvieran a punto de atar la vela de un barco antiguo. Según las palomas, era para un sistema de poleas, y aunque Eto aún no había conseguido sacarles mucha información sobre la ubicación, su historia en el 24 le dio algunas ideas. Así que Eto se apresuró a su primera suposición, un gran pozo en una de las zonas más bajas del 24 en las que había estado, intentando mantener al menos un poco de cautela. Esperaba volver a encontrarse con Arima, la rata de laboratorio, e incluso lo había deseado. Sus encuentros eran escasos, y sentía curiosidad por cómo se comparaban ahora. Si bien él encarnaba gran parte de la convicción que le gustaba a Eto, el hecho de que nunca lo hubieran desafiado realmente limitaba su opinión sobre él. Incluso si eran aliados secretos, aún necesitaba que lo derribaran un par de peldaños. Al menos, tal vez, que le pusieran un ojo morado. Al doblar una curva poco profunda en un pasaje que descendía, el débil sonido de voces comenzó a rozar los oídos de Eto. Con el ojo derecho hinchándose de calor, cambió su postura mientras continuaba arrastrándose hacia adelante, la carne muscular comenzando a arrastrarse sobre su piel desde una docena de kaku dispersos por sus hombros, espalda y costados. El olor a hombres y mujeres humanos golpeó su nariz, y cruzó una cornisa para encontrar rayos de luz que emanaban de un poco más allá de una esquina. Se preparó, impulsos depredadores la empujaron a cruzar el umbral y matar. Saltó, y la luz alrededor de la esquina se tiñó de rojo. Los músculos Kakuja congestionados la lanzaron hacia atrás un rayo rojo brillante de calor y partículas surgieron hacia ella desde un gran quinqué montado en el suelo, una dama de cabello blanco con gafas de sol detrás de él, mirándola fijamente a través de una mira. A pesar de esquivar, un cono de calor residual alrededor del rayo impactó contra Eto como una ráfaga de aire sofocante al abrirse la puerta de un horno. Las puntas de su cabello y los bordes de su capa se quemaron y rizaron al ser chamuscados por el calor abrasador, convirtiéndolos en tenues escorias de carbón humeantes. Desde el suelo, Eto apuntó con el brazo a la torreta mientras una lanza de cristal veteado crecía rápidamente a lo largo de ella. Un segundo después, la lanzó como un cohete, abriéndose paso por el pasillo hacia la paloma, dejando una estela de fina niebla roja arremolinada. Unas gafas de sol accionaron un interruptor en la torreta y un escudo tipo Kokaku surgió de una de las patas de la torreta. Su lanza se estrelló contra él, dejando un cráter considerable.
Eto comenzó a preparar otro disparo, pero al caer el escudo, el resplandor rojo del gran cañón ya estaba creciendo de nuevo, y su brazo retrocedió para defenderse. Un calor abrasador derritió el Kagune, la carne y los huesos mientras la incandescencia del rayo de partículas atravesaba su Kakuja y le quemaba el brazo hasta convertirlo en una cáscara negra carbonizada. Al fallar su escudo, rayos de calor comenzaron a golpear su rostro como la luz del sol moteada a través de un dosel frondoso, quemando manchas de carbón en su Kakuja. Entonces, un siseo de vapor resonó por la cueva cuando el rayo se estrechó y se detuvo, el enorme quinqué liberando calor residual a través de una línea de respiraderos de aspecto orgánico como aliento invernal. Shiiti y Spacegun, gimió una parte de Eto. ¿Debería aprovechar la oportunidad para retroceder? ¿O debería seguir adelante y enfrentarse a otra ráfaga de calor? Vamos, monstruo bastardo, oyó Eto murmurar para sí misma con las gafas de sol. La muerte era. Un momento después, volvió a brillar con una incandescencia roja al cargar otro disparo, y Eto se irguió y se abalanzó hacia la torreta. Mientras corría, extendió el brazo intacto como si se protegiera los ojos del ardiente sol de verano mientras la luz del quinqué se condensaba en un punto estelar, y el mismo zumbido monótono resonó una vez más. Su brazo se expandió como un hongo en flor al ser incinerado por el torrente de células RC en llamas. Capas de carne endurecida se crujían y se desprendían a medida que Eto se expandía para combatir el fuego. A medida que galopaba cada vez más cerca de la torreta láser, la temperatura se intensificaba y su extremidad se adelgazaba y se desgastaba, pues la energía almacenada se consumía literalmente. Como quien sostiene un paraguas en medio de un huracán, Eto luchó y avanzó penosamente a través del torrente de energía abrasadora, acercándose paso a paso a la torreta cuyo artillero se ponía cada vez más frenético. Joder. La paloma de gafas de sol gritó cuando su arma empezó a sobrecalentarse de nuevo, y el haz se debilitó al salir gas caliente de varios orificios que salpicaban el quinqué atrincherado. Demasiado grande para cocinar. Una parte del Kagune de Eto murmuró mientras bajaba su escudo. La corriente de calor ahora era manejablemente fría. Sin embargo, su segundo brazo estaba casi tan quemado como el primero. Los músculos de sus piernas se hincharon y crujieron cuando Eto se lanzó hacia adelante, el láser orgánico se estrechó como el agua de una manguera de jardín retorcida hasta que la paloma soltó su gatillo para abandonar su puesto. Pero para entonces ya era demasiado tarde para ella. Eto sintió que su cuello crujía y se estiraba, un kakuou cerca de su clavícula apoderándose de la carne con forma humana que lo rodeaba. Su boca se distendió hacia afuera, la mandíbula humana se desprendió de sus cuencas y la carne de las mejillas se estiró mientras una segunda piel de carne blanca y pastosa y enormes dientes cuadrados se transformaba en su lugar. Como una enorme serpiente ciclópea con dentadura postiza humana, su cabeza transformada se abalanzó y envolvió los hombros de la paloma con gafas de sol, apenas fuera de su asiento. Una risita de barítono escapó de su garganta dilatada al morder, crujiendo las costillas y el húmero bajo una mandíbula de incisivos macizos, mientras la sabrosa sangre le inundaba el estómago como una alcantarilla en un monzón. Uno de sus pies se dobló en una garra y aplastó la boquilla puntiaguda del quinqué con un crujido satisfactorio. El arma, obviamente, nunca fue diseñada para la defensa a corta distancia. Levantó la vista para ver un pequeño campamento de tiendas y palomas trepando, las más rápidas de las cuales ya se acercaban con las armas desenvainadas. Un hombre corpulento con un gran quinqué tipo pica se abalanzó sobre ella primero, probablemente hecho del kagune de un poderoso Goukoukaku. Con los brazos demasiado heridos como para servir de anclas para que sus propias espadas chocaran con la paloma, Eto saltó hacia atrás con el cuerpo roto de la paloma de gafas de sol aún en su boca agrandada. Las quemaduras eran difíciles de curar, algo que aprendió de sus entrenamientos con Tatara. Sus extremidades tardarían al menos una hora en recuperar su estado funcional, y eso supondría un gasto considerable de energía. Con gafas de sol a cuestas, Eto ya tenía una comida abundante para alimentarse, mientras que las palomas se cansarían cada vez más. Salió corriendo del nido de palomas aterrorizadas, segura de que regresaría en cuanto se hubiera deshecho de toda la carbonización de su cuerpo. Volar verticalmente era imposible para Tanya, ya que sus alas no se formaban naturalmente de forma propicia para tal cosa, e incluso si pudiera cambiar eso, Tanya no tenía el tiempo ni la energía para aprender a pilotar una configuración diferente. Unos dedos pequeños se agarraron a una cornisa rocosa, y Tanya se levantó del suelo para probar su fuerza. Bastante bien, al parecer, pero no tenía el alcance para trepar entre las pocas presas dispersas por las paredes del abismo. Con los ojos desorbitados, Tanya divisó una cornisa bastante grande unos pisos más arriba, y su kagune se desplegó bajo su piel.
Con los hombros apretados, se esforzó al máximo para crear alas lo más grandes posible, con estructuras óseas que se extendían ampliamente y membranas correosas que cubrían los huecos, y plumas que brotaban para cubrir los lugares que la carne no podía. Las estiró, las nuevas articulaciones se flexionaron y crujieron como nudillos crujidos, sintiendo una satisfacción similar a levantarse de la cama completamente descansada. No había otra forma de decirlo, usar su Kagune simplemente, se sentía bien. Un respiro muy necesario tras años de huir y esconderse. Aunque aún no había dejado de hacerlo, Tanya llenó sus pulmones con el aire frío de la cueva, preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. Cada instante que permanecía era un paso más que Kibo daba hacia ella, y cada vez que dormía se arriesgaba a otro golpe del enorme guerrero. Tenía que correr, y tenía que seguir corriendo hasta que el viejo barbudo cayera muerto por voluntad propia. No, eso estaba mal. No era un tonto. Había hecho su trabajo durante décadas, y aunque técnicamente hubiera fracasado, seguía siendo lo único en lo que era bueno. En cuanto reconoció a Tanya como parte de su deber, sus divagaciones seniles se desvanecieron en furia desbordante. Tanya no tenía ningún impulso para reconciliarse con el anciano, ya que cada segundo que pasaba en presencia de Kibo la arriesgaba a morir. Incluso si fuera una persona compasiva, tal caridad no sería práctica. Era una pena. Qué lástima. Pero tenía que dejarlo atrás. Tanya batió las alas y sintió un vuelco al ser lanzada hacia arriba. Las fórmulas de resistencia a la fuerza G eran ahora un mero producto de su memoria, así que su capacidad para retener su almuerzo dependía únicamente de su habilidad como trapecista y acróbata. Mientras volaba, su cabello desaliñado y su ropa, hecha jirones, eran azotados por el viento como una bandera en una tormenta, ondeando hacia atrás hasta tirar de su piel. El momento era para saborear, pero terminó, como todo lo bueno, cuando la omnipresente llamada de la gravedad comenzó a llamarla. Tanya apretó los dientes. Al diablo con eso, su lugar estaba en el cielo. Tras medir la distancia con precisión, alcanzó el apogeo de su vuelo justo en el punto donde tocó la pared opuesta del abismo, aferrándose a ella sin preocuparse por el impulso vertical. Sus dedos resbalaron contra la piedra seca, pero como Gould, la piel de Tanya era elástica y resistente. Lo que habría sido un horrible caso de raspadura en la carretera para sus yoes del pasado ahora no era más agotador que rozar el pulgar contra una hoja de papel nueva. Se había pasado de la raya por un pequeño margen, pero al parecer su fuerza superaba a su masa hasta el punto de que no importaba, así que pudo agarrarse a otra cornisa mientras caía directamente sobre ella. Ahora, a unos cuantos pisos de altura sobre el suelo del pozo cubierto de detritos, Tanya se sorprendió de lo lejos que pudo lanzarse. Gracias a su minúsculo. No, esa fue una mala línea de pensamiento. Tanya la interrumpió de inmediato con extremo prejuicio. Observando la insondable negrura que se extendía sobre ella, buscó otra cornisa a la que agarrarse para lanzarse. Muy por encima de Tanya, se estaba manteniendo una conversación. Durante la media hora que llevaba escalando, ondas sonoras distorsionadas por el eco rebotaban por el pozo relativamente cilíndrico hasta sus sensibles oídos. No eran lo suficientemente legibles como para transmitir un significado, pero su tono se había conservado relativamente. Sorpresa y miedo, luego una determinación casi patriótica. Después, sus voces se volvieron menos frecuentes, pero esto le permitió a Tanya empezar a hacerse una idea aproximada de quién las estaba haciendo. Dos jóvenes, un chico y una chica, y un hombre mayor. Los jóvenes hablaban entre sí con bastante jovialidad, pero también parecían tener mucho cuidado de dejar hablar a su superior. Si Tanya tuviera que adivinar, sería un mentor, un jefe o, al menos, alguien más que merecía su respeto. Tanya saltó aún más hacia arriba, rebotando contra las paredes como un fontanero italoamericano hasta que las voces se volvieron completamente legibles. ¿No podemos decirles que se den prisa o algo?, preguntó la joven. Tanya notó de inmediato que no solo era japonesa, sino que también hablaba con una gramática moderna y correcta. Yoru, no puedes comunicarte a través de objetos sólidos. Incluso los submarinos tienen que salir a la superficie para enviar mensajes, dijo el joven. Tanya saltó más arriba en el pozo de tierra y el reflejo disperso de la luz que se asomaba por la parte superior comenzó a iluminar sus ojos. ¿Y cómo sabemos si el búho también los atrapó?, preguntó la mujer. Yoru. Basta, respondió la voz más grave de su superior. No somos niños charlando alrededor de una fogata. Concéntrate en empacar. Nos vamos en 10 minutos, y todo lo que no esté en una bolsa se quedará atrás. Sí, señor. Respondieron los 2 jóvenes a la vez. ¿Eran militares? ¿Remanentes del gobierno japonés?
Tanya nunca supo la fecha exacta del apocalipsis. Hablaban de submarinos con cierta familiaridad que sugería que debían de haber existido al menos en la era de los misiles balísticos intercontinentales, así que debió de ser alrededor de 1980 como mínimo. Era interesante pensar que quienes lanzaron esas armas destructivas casi con toda seguridad sobrevivirían lo suficiente como para ver las consecuencias, recluidos en sus estrechos tubos submarinos. ¿Era una bendición o una maldición? Tanya dejó ese pensamiento para más tarde. Ahora venía la cuestión de cómo acercarse. Dudó en llamarlos. Los instintos de media década siendo un ratón bajo la mirada de una docena de gatos y halcones habían llenado de adrenalina a Tanya con solo unos pasos. Pero Tanya sabía que era mejor que simples miedos y fobias. Esta gente era civilizada. Estaba organizada. Era respetuosa. Era culta. Hablar con ellos era una bocanada de aire fresco. Al salir del pozo, Tanya sintió de inmediato un dolor punzante en los ojos cuando la luz que iluminaba el campamento le dio directamente en la cara. Hizo una mueca, inhalando con fuerza entre dientes mientras sus ojos rojos como la sangre se entrecerraban hasta el grosor de una cabeza de alfiler. Disculpe, dijo Tanya, protegiéndose ligeramente los ojos con la mano para intentar ver mejor la cámara en la que había entrado. Mierda. Negro. Exclamó el joven, agarrando un maletín a su costado. Ni un instante después, una punta de cristal del tamaño del antebrazo de Tanya le atravesó el estómago, saliendo por el otro lado con un chorro de sangre y tejido destrozado. Una docena de ojos se abrieron y dilataron mientras Tanya era lanzada hacia atrás, su campo de visión se expandía a su alrededor de una forma que la aturdía y la reorientaba. En un instante, tuvo una visión perfecta a su alrededor y un dolor de cabeza terrible. Le dio a Tanya la advertencia justa para que ladeara la cabeza mientras otro proyectil masivo surcaba el aire hacia ella, pero aún así se abrió paso irregularmente a través de la oreja derecha y el pómulo de Tanya. El joven sostenía un arma cuadrada y de forma confusa que parecía una mezcla entre un cañón de camisetas y una obra de arte moderno. Entrecerró los ojos cuando las alas de Tanya se desplegaron y giró el cañón de su arma con una serie de clics estridentes. La extraña arma emitió un ruido extraño, un zumbido industrial grave que sonaba como si de una máquina del tamaño de un edificio se tratase, deteniéndose con un clunk un momento después. Entonces el joven apretó el gatillo de nuevo, y una explosión de metralla de cristal del tamaño de un dedo salió disparada del cañón. Tan rápido como las fauces de un tiburón al cerrarse, las alas de Tanya se cerraron alrededor de su cuerpo, con sus plumas puntiagudas entrelazándose como dientes carnívoros. Sin embargo, el escudo no era tan completo como parecía. El plumaje de Tanya no cubría por completo su kagune, así que, al impactar la ráfaga de fragmentos dentados, este atravesaba las membranas expuestas, abriendo una docena de cráteres del tamaño de pelotas de golf en su piel y carne. La sangre manaba a borbotones tanto de las hendiduras en su piel como de la herida abierta en el estómago de Tanya, empapando capas de tela harapienta y goteando por sus piernas. Y a medida que sus arterias se agotaban, su cerebro comenzó a complementarlas con un torrente de adrenalina incomparablemente mayor que las descargas que Tanya había sentido en las llanuras de Europa. Uno a uno, los ojos de sus alas se hincharon y dilataron hasta que la sangre comenzó a rezumar por detrás, derramando desordenadamente lágrimas de sangre mientras rodaban por sus cuencas carnosas. A pesar de haber tenido que arrastrarse durante años por túneles de tierra apretada y callejones estrechos y sombríos, lo único que Tanya quería hacer ahora mismo era encontrar un agujero oscuro donde acurrucarse. Un profundo suspiro escapó de sus labios curvados por el dolor. Todo esto era demasiado trabajo. Todos la querían muerta, y Tanya solo necesitaba unas vacaciones. Pero ahora no había nadie más en el departamento de Tanya para cubrir sus turnos. No quedaba nadie para cubrir sus descansos. Tenía que resolver cada asunto tonto, resolver cada queja estúpida, solucionar cada problema insufrible, y todo ella sola. Y como siempre, de vez en cuando necesitaba despedir a algunas personas. El kagune de Tanya se lanzó hacia el joven, su cuerpo la bala y sus alas la pólvora. El hombre se quedó atónito por su velocidad y aceleración, perdiéndose otra ráfaga de fragmentos de cristal mientras su cuerpo se apartaba instintivamente por la sorpresa. A medio camino entre su posición anterior y su objetivo, Tanya saltó por el suelo como una piedra en un lago en calma, manteniendo el impulso mientras su kagune la alcanzaba. Un ramillete de plumas afiladas surgió de la punta del ala de Tanya, extendiéndose como un abanico de papel del infierno. Apenas un instante después, encontraron carne, rastrillando profundamente la ropa, la piel y la carne, destrozando el brazo y el costado del joven hasta el hueso.
Su arma cayó al suelo, haciendo un ruido como el de un cajón de cubiertos al caer. Mientras tanto, el joven aullaba de dolor, con la mirada fija en la pequeña niña que dominaba mientras ella se apoyaba en el suelo con la otra ala para sujetarse. La caótica serie de ojos sobre las alas de Tanya recorrió la habitación en menos de un segundo, avistando a los otros dos grupos, buscando sus maletines a los lados. El caballero mayor, un tipo corpulento con el pelo engominado, sacó una larga asta de un estuche que parecía demasiado pequeño, mientras que la joven tenía una katana sencilla, aunque de un color extraño. Ambos comenzaron a cargar contra ella. Tanya se abalanzó de nuevo hacia el joven, aterrizando a su lado y escabulléndose tras él para interponerlo entre ella y los demás. Él intentó apartarla, pero Tanya, de alguna manera, descubrió que el joven carecía de fuerza a pesar de ser 3 veces más grande que ella, y logró sujetarlo con facilidad, con el Kagune enroscándose y constreñiéndolo como una serpiente aplanada. Agarrando el torso del chico, Tanya fue asaltada por extraños pensamientos. Era tan blando, era tan débil, su piel era tan frágil que se desgarraba bajo su agarre. Apretó los dientes y dejó de lado esa inquietante idea. Tenía asuntos más urgentes por delante. No sé quiénes son ustedes, pero déjenme pasar y el chico podrá vivir, chilló Tanya, con una voz demasiado aguda y vergonzosa para mantener la compostura que deseaba. ¡Ayuda! Por favor. Anatoki-sensei. Gritó el joven, cortándose con las plumas de Tanya al intentar liberarse en vano. Los otros dos se detuvieron, sus batas blancas se agitaron hacia adelante por el impulso. No bajaron las armas. Sus rostros mostraban expresiones diferentes, pero igualmente aterrorizadas. La mujer se quedó plantada, pero el hombre mayor no. Una breve expresión, como una mueca de dolor, cruzó su rostro y comenzó a acercarse de nuevo. ¡No! Sensei. ¿Qué haces? Espetó la chica, agarrando el brazo de su amo para detenerlo. Tonto. Te enseñé la primera regla de la investigación, ¿verdad? No hables con Ghouls. Ya está prácticamente muerto. Gritó. No le des margen de maniobra, aunque parezca una niña. Tanya sintió que el pecho de su prisionero se expandía al inhalar con fuerza, y empezó a temblar de miedo. ¿Ese sensei? Tartamudeó, con los ojos abiertos ante la escena que se desarrollaba ante él. Podía oír la debilidad invadiendo su voz. Sensei, por favor. Incluso después de habernos azotado tanto en el entrenamiento, sé que no estás listo para tirar a la basura la vida de un camarada, y mucho menos la de un estudiante. Tanya contó 14 tiendas de campaña instaladas por toda la cámara, pero solo había 3 personas. ¿Dónde estaban los demás? Anatoki-san, tu estudiante se está desangrando. Mira qué pálido se está poniendo. Si no lo estuviera sujetando, ya estaría en el suelo. Habló, sabiendo que los hechos serían más efectivos que apelar a las emociones. Llévatelo, cura sus heridas, y desapareceré. Las palabras de Tanya no eran mentiras, pero tampoco provenían precisamente de un lugar de objetividad. Estaba proyectando, su propia herida estomacal aún rezumaba vigor líquido por debajo de sus harapos. Se había cerrado bastante, pero el proceso de curación se había ralentizado enormemente. La adrenalina tenía el cuerpo de Tanya concentrado en mantener sus alas hasta el punto de que ella misma se sentía débil. El sensei se detuvo de nuevo, con los ojos abiertos y en conflicto. Lo siento, Seki-kun, pero ese ghoul no tiene intención de dejarte ir. ¡No! Esto es una locura. No puedes hacer esto. Le gritó la joven a su superior, interponiéndose frente a él para cortarle el paso. ¿Qué clase de monstruos seríamos si ni siquiera intentáramos salvarlo? La sangre corría por la espalda del joven desde las hileras de profundas laceraciones en su carne, goteando sobre la mejilla y el hombro de Tanya. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tanya, la piel de gallina se extendió por su cuerpo en una rápida oleada. Al contemplar el perfil del joven, vio que sus ojos se volvían vidriosos y perdían la concentración. Se desvanecía rápidamente, y a medida que la discusión entre los dos militares de bata blanca continuaba, Tanya empezó a percibirlo cada vez menos. Su mente saltaba palabras y su mirada se apartaba de sus enemigos. Su proceso sensorial perdía el control sobre todo lo que estuviera fuera de su propia carne. El dolor de sus heridas se difundía hacia adentro. Cada rasguño, desgarro y marca en su cuerpo se arremolinaba en una manifestación de fisicalidad erosionada que le roía las entrañas como una bestia afilando sus garras en un árbol. Se sentía herida. Se sentía débil. Se sentía cansada. Se sentía hambrienta. Tanya tragó saliva, con la delgada garganta ardiendo de ira, pues solo había tragado saliva. Junto a su nariz estaba el brazo del joven, con la ropa rasgada y la piel desgarrada al descubierto, goteando sangre como agua de deshielo por una ladera áspera.
La idea de detener lo que su cuerpo ya se proponía hacer ni siquiera cruzó por su mente. Tanya sintió que el cuello se le retorcía y la boca se le abría de par en par. Sus labios rozaron finos pelos empapados de sangre y sus dientes rasparon piel tirante y resbaladiza. Su cuello se tensó y algo se rompió como una tripa de salchicha entre sus mandíbulas. Alegría. Una alegría sin igual, desenfrenada. Tanya se había acostumbrado incómodamente a comer a otras personas, un acto que era tan placentero como habría esperado. La carne cruda era dura y fibrosa, y la falta de herramientas de carnicero significaba que a menudo tenía que masticar piel plateada y grasa fibrosa. Sin el equipo adecuado para cocinar o hacer los cortes que se ven en los supermercados, la carne, humana o de otro tipo, no proporcionaba la experiencia gastronómica más placentera. Tanya sin duda notaba que se había insensibilizado al canibalismo. Las criaturas sociales que se atacaban entre sí con la misma facilidad que cualquier otra cosa rara vez ocurría fuera de los círculos religiosos de locos, e incluso entonces era casi siempre solo para no desperdiciar la carne. Si un humano tribal iba a matar a otra persona de todos modos, tenía sentido que no quisiera desperdiciar comida valiosa. Tal vez se formaría una sociedad para incluir el acto ocasionalmente, pero nunca sería de forma autodestructiva. Pero ahora no había sociedad, y Tanya tenía hambre. Tenía que matar y tenía que comer. Combinar ambas cosas era simplemente eficiencia, ¿verdad? No, ¿en qué demonios estaba pensando? Si quería mantener su estatus de persona civilizada, no podía rebajarse a actos incivilizados por ninguna razón que no fuera la desesperación absoluta. La carne cruda de sus semejantes sabía mal por una razón, y era porque no debería comerlos. Pero esto era diferente. La piel se desgarró y se ablandó bajo su lengua hasta adquirir la consistencia del arroz blanco, y las grasas se derritieron formando salsas sabrosas. Sus dientes rasgaron membranas como papel y aplastaron el cartílago hasta formar paté. El tejido muscular se desintegró con la simple presión como si estuviera prepicado y asado, como una salchicha caliente. Echó la cabeza hacia atrás y arrancó el bocado, rompiendo los últimos tendones y dejando sus mejillas rojas y enrojecidas. Recordó esta sensación, uno de sus primeros recuerdos en este oscuro infierno. Cuánto había viajado su madre para darle este sabor maravilloso. Los ojos de Tanya se abrieron de golpe al comprenderlo, y tragó su bocado de carne conmocionada. El hombre no estaba hecho para comerse a sus semejantes, así que el hecho de que supieran también solo podía significar una cosa: que estos batas blancas no eran ghouls. Y si no lo eran, entonces solo podían ser humanos. Sin Kagune y con cuerpos tan frágiles, debería haber sido obvio, en realidad. Aparte de su extraña arma, de aspecto casi biológico, parecían completamente normales e inmutables. Aunque el grito de dolor que el joven había soltado tras la mordedura resonó en las paredes de la cámara como una onda expansiva, su mente estaba demasiado distraída para notarlo. ¡Maldita bestia! ¡Suéltalo!, gritó la joven, con su katana lista para atravesar a Tanya mientras se abalanzaba sobre ella. Lo siento. No fue mi intención, balbuceó Tanya, mientras la baba sangrienta le goteaba de la boca. Inconscientemente, cedió a la presión social, soltando al chico de sus brazos y alas, quien cayó al suelo como un saco de ladrillos. Tanya levantó los brazos por reflejo para defenderse cuando la joven se abalanzó sobre ella, pero sus alas también se desplegaron. Su entrenamiento le había convertido en algo natural. La joven espadachina no pudo detenerse a tiempo, y su impulso la convirtió en dos abanicos de plumas afiladas como cuchillas. A través de su grueso abrigo de cuero, una docena de puntas de espada se hundieron en la carne de la aprendiz, y Tanya pudo sentir la cálida carne a su alrededor. Su Kagune era literalmente una extensión de su cuerpo, e incluso a través del hueso, Tanya pudo sentir que su enemiga acababa de desmoronarse. Las puntas de sus plumas estaban hundidas hasta la mitad en órganos blandos. La dama se apartó a trompicones un momento después, destapando la obstrucción plumosa de sus heridas. De debajo de su abrigo, la mujer comenzó a gotear litros de sangre, chorros de un rojo burbujeante que formaban un gran charco a sus pies. Tanya la observó mientras se preparaba para su estómago lleno de agujeros y se inclinaba para vomitar un chorro de cuimo lleno de sangre. Una punta de lanza atravesó una de sus alas un instante después, demostrando una vez más su terrible ineptitud para bloquear ataques. Se hundió hasta la mitad de su costado y Tanya oyó un leve clic, y un instante después empezó a girar como las cuchillas de una licuadora. Un círculo de costillas del tamaño de una taza de té fue retorcido y pulverizado por el arma, clavándose fragmentos de hueso en la carne circundante.
Gritó y apretó el ala, arrancando el mango de la lanza en diagonal y abriendo un camino de devastación a lo largo de su costado. Tanya saltó hacia atrás cuando la sangre comenzó a acumularse en el fondo de su pulmón derecho, perdiendo casi de inmediato la tentación de toser, expulsando una lluvia de gotitas de sangre y tejido triturado. Vio al portador de la lanza dar un paso para seguirla, pero apartó la mirada de Tanya cuando su alumna se desplomó por las heridas, con el torso cubierto de profundas puñaladas como la espalda de César. La mente de Tanya se arremolinaba en una mezcla de confusión y dolor, pero cuando su enemigo apartó la mirada, un pensamiento se aclaró de repente. Tenía que morir. Su experiencia en combate suprime cualquier posible justificación del acto. El instinto y el miedo estaban mucho más claros en su cabeza que cualquier recuerdo de 2 veces muerto. Un ala se extendió hacia adelante, contrayéndose para transformarse en algo con mayor alcance. 2 plumas se agrandaron mientras las otras se encogían mientras un grupo de ojos cercanos escrutaba la figura del hombre mayor en busca de algo expuesto. Entonces, como unas tijeras gigantescas, el brazo del anciano de bata blanca fue cercenado a la altura del codo. Con un aullido de dolor de su dueña, tanto la lanza como la mano cayeron al suelo, y el Kagune de Tanya continuó para golpear al hombre. Agarrándose el muñón y, de alguna manera, aún consciente, la mirada del hombre recorrió la habitación, llena de desesperación. Miró a sus estudiantes, ambos desplomados y sangrando como ríos, y a Tanya, cuyos ojos solo mostraban preocupación. Justo cuando creía que todo había terminado, el recién amputado se lanzó a por algo y Tanya sintió una punzada de pánico en las venas. Cuando la mano que le quedaba al lancero recogió el cañón que empuñaba el joven, ella se abalanzó para intentar atraparlo antes de que pudiera disparar. A pesar de su velocidad, estaba lo suficientemente lejos como para apuntar y apretar el gatillo con una sola mano, y el arma explotó. Miles de fragmentos de cristal de colores extraños, del tamaño de agujas de coser, salieron disparados, cubriendo cada centímetro del frente del hombre mayor con púas de puercoespín. Algo debió de pasarle al caer. Gritó como una ciudad entera en llamas, tropezando a ciegas con los ojos perforados innumerables veces. Se giró para huir, intentando recordar dónde había estado la pequeña necrófaga para escapar de ella, y de alguna manera logró elegir una dirección que no terminara inmediatamente en piedra. Entonces su pie no encontró nada más que aire, y se deslizó hacia el abismo, con aullidos de dolor desvaneciéndose mientras caía al infierno. Atónita, Tanya respiraba con dificultad, y sus alas se retrajeron hacia su espalda. Costras y cicatrices irregulares cubrían la mitad de su torso, harapos tan desgarrados que prácticamente estaba vestida solo con sangre seca. Después de tomarse un momento para desvanecerse del frenesí, Tanya se acercó al cadáver ahora desangrado de la mujer y buscó su gabardina blanca. Una chaqueta grande como esta la protegería bien de la arenilla de la cueva, incluso si estaba llena de agujeros. Entonces, a mitad de sacar un brazo de la primera manga, un olor celestial inundó la nariz de Tanya y su paladar, provocando un escalofrío de placer que recorrió su pequeño y cansado cuerpo. Temblorosamente, una de las manos de Tanya se retiró de debajo de la mujer asesinada, cada uno de sus dedos goteando sangre caliente. Su boca se abrió y su lengua salió mientras la sustancia alucinante se acercaba lentamente a ella, con los dedos extendidos para entregarla lo antes posible. No Tanya estrelló su propia mano contra el suelo, limpiándola con la tierra y el polvo para eliminar hasta el último átomo de sangre y poder pensar con claridad una vez más. La levantó a la luz de la linterna demasiado brillante en la pared, inspeccionando cada dedo para asegurarse de que no hubiera ni una mota roja. Pero sus ojos no pudieron evitar volver al cadáver en el suelo. Cómelo, ponlo en tu boca. Mastica, traga, desgarra y atiborra. Llena tu estómago de sangre fresca. Rechina tus dientes contra los huesos para rasparlos. Tanya se aferró la cara con ambas manos, con los dedos enganchados a la mandíbula junto a las orejas. Se tapó la boca como si fuera una horrible herida sangrante que no podía dejar que tocara el aire, algo que seguro la infectaría y mataría si se exponía a algo. Solo olía a sangre, y lo único que quería era lamerla como un perro. Con las manos temblorosas y traqueteando como los asientos de uno de esos viejos aviones que había pilotado tantas veces como soldado, pateó el cuerpo destrozado y fragante, expresando su odio y frustración con simple violencia para apartar su mente de la horrible tentación de su hambre desviada. Pateó una y otra vez, cada golpe sacudiendo el cadáver de aspecto delicioso como si hubiera sido golpeado con un mazo. Entonces, algo pequeño y marrón cayó de uno de los bolsillos del cuerpo. ¿Una cartera? Tanya se inclinó ligeramente, con los ojos muy abiertos.
En la parte frontal de la cartera, detrás de un pequeño rectángulo de plástico transparente, había una tarjeta con un texto y la imagen de una cara. Yoru. Tanya intentó descifrarlo en vano, pero cada vez que empezaba, sus ojos se dirigían inexplicablemente al cadáver, que rezumaba un charco de sangre cada vez mayor en el suelo. Cerró los ojos de golpe, intentando atar cabos mentalmente sin mirar ninguno de los dos objetos. No, esto no puede, esto debe estar mal, murmuró Tanya desesperada, incapaz de expresar la conclusión en voz alta. Cayó de rodillas. Deja de prestarle atención. Está mal. Es un sueño. Ese cabrón es el responsable. Lo suficientemente cerca como para actuar con impunidad, sus brazos comenzaron a extenderse en dirección al increíble olor, encontrando exactamente lo que buscaban sin mucho esfuerzo. Deslizándose en la profunda herida que las alas de Tanya habían creado, sus manos agarraron segmentos de músculo y los arrancaron del cadáver como si fueran gajos de una naranja, desprendiéndose la carne de la piel plateada con tierna facilidad. Su mente gritaba alto. Pero su cuerpo no pudo evitar dar un mordisco. Y otro. Y otro. Y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. No se detuvo hasta que su boca estuvo llena a reventar. Cada trago dolía físicamente mientras fajos de carne a medio masticar del tamaño de limas eran forzados a bajar por los poderosos músculos del esófago. Tanya ordenó a su cuerpo que se detuviera, pero ni siquiera un dedo pudo apartarse de su brutal tarea. Así que Tanya cerró los ojos de golpe, ignoró cada lágrima y mordisco que oía y sentía, e hizo todo lo posible por concentrarse en cualquier cosa menos en los muchos sabores maravillosos en su boca. ¿Qué era lo que había visto? Era tan familiar. Era tan omnipresente. Se parecía tanto a una licencia de conducir. Creía haber contado a algunos rezagados que faltaban, pero parece que ya se han ocupado de ellos. Una joven voz femenina interrumpió los ruidos viscerales de la comida de Tanya. Tras encontrar por fin una razón para apartarse del cadáver, Tanya se giró para ver de dónde provenía el sonido. Una mujer menuda cubierta de pies a cabeza con vendas enrojecidas y ensangrentadas, con una sudadera con capucha encima. ¿A quién le debo mi agradecimiento, pequeña, vaya, niña de verdad? Dijo la joven empapada en sangre, acercándose con indiferencia, como si todo estuviera bien. ¡No! Déjame en paz. Chilló Tanya, emitiendo un agudo aullido de Banshee que le dolió incluso en los oídos. Su columna vertebral se partió por la mitad al estallar huesos retorcidos en la espalda y el cuello, y unas protuberancias estriadas cubrieron su piel sucia bajo un lienzo de marfil desnudo.